Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Y hoy día yo quiero compartir con ustedes algo que me pasó hace algunos meses. Es un tema que ya hacía tiempo yo quería compartir, pero no tuve la oportunidad de hacerlo. Y bueno, la experiencia es la siguiente. Mi hija este año empezó a estudiar y ella aprendió un jueguito con uno de sus compañeritos, ¿no? Que se llama Veo Veo. Y ese juego consiste en que tú tienes que jugar con el mínimo dos personas y tienes que decir veo, veo, ¿no? Mirar a tu alrededor y decir algo que ves. Por ejemplo, veo, veo mi celular. Veo, veo Biblias. Veo, veo lapiceros, ¿no? Y tú tienes entonces que buscar a tu alrededor cosas. Y nosotras jugábamos ese juego todos los días, ¿no? Gracias a Dios ella cambió de juego, porque pasamos como 4 o 5 meses jugando eso todos los días en el camino de la casa hasta la escuela en el carro, ¿no? Ella entraba al carro y decía, mamá, vamos a jugar veo veo. Y bueno, al inicio, bacano, veo veo un carro, veo veo un árbol, veo veo no sé qué, ¿no? Y íbamos jugando. Pero iba pasando los días y el mes y el segundo mes y el tercer mes y ya me fui aburriendo, ¿no? Y yo le decía, un día yo le decía a Ana Julia, ya no hay nada que ver porque siempre decimos las mismas cosas. Y una de las ideas del juego es no repetir, ¿no? Cuando estás jugando, no repetir las palabras, ni los objetos, ni las cosas que ves. Y un día ella me dijo, mamá, vamos a jugar veo veo. Y yo como ya le había negado, ya como que creo que por una semana, yo le dije, ya, está bien, vamos a jugar, ¿no? Y empezamos con lo mismo, ¿no? Viendo las mismas cosas y diciendo las mismas cosas. Y hubo un momento que ella se tardó mucho en decir lo que estaba viendo. Y mientras ella pensaba, yo también me quedé pensando, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué se me volvió aburrido el juego si hay tantas cosas en el camino que yo todavía no he visto, ¿verdad? Y entonces en ese día, mientras ella estaba pensando, yo, aunque el carro estuviera en movimiento, yo empecé a observar cosas que antes mis ojos no focalizaban, ¿no? Yo focalizaba las cosas grandes, lo primero que veía mis ojos, pero hay detalles, ¿no? A veces un adhesivo en una ventana de una casa o una persona que siempre trabaja en el mismo lugar, que siempre está ahí en el mismo horario, ¿no? Que eran cosas que yo no me percataba. Entonces empecé a mirar con más detalle y entonces el juego volvió a tomar un nuevo ánimo para mí y eso también ayudó a Ana Julia a buscar cosas nuevas que mirar todos los días cuando íbamos a la escuela. Y después que la dejé en ese día, no, yo volví pensando en eso, no, wow Dios, cuánto nos perdemos de los detalles de la vida porque nos fijamos solo en lo trivial, solo en lo mismo, ¿no? Y esa fue una reflexión muy importante para mí en ese día, al respecto de ver a Dios, ¿no? Veo a Dios en cada detalle de mi vida y mi pensamiento, ¿no? Mi reflexión fue respecto de que a veces nosotros vivimos una vida muy automática, ¿no? Incluso la vida cristiana. Yo me despierto, yo hago mis cosas, yo leo mi Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia los fines de semana, me reúno con mis amigos, voy a mi grupo de estudio, trabajo, estudio, hago mis cosas, ¿no? Y vamos viviendo la vida en el automático y dejamos de ver a Dios de una manera más específica, de una manera más detallista, de una manera más personal, ¿no? Dios no quiere de nosotros una vida religiosa, Él quiere de nosotros una vida de intimidad con Él. Y me hizo recordar el apóstol Pablo, que antes de ser el apóstol Pablo, él era un gran religioso, ¿no? Saulo él era un defensor de la ley de Moisés, por eso él perseguía a los cristianos y los mataba, porque pensaban que ellos estaban inseriendo nuevas enseñanzas que estaban fuera de la ley de Moisés. Y él era un religioso, ¿no? Él era un fariseo, hasta un día que él se encontró con Jesús en camino a Damasco, ¿no?
Y lo interesante de la historia de Saulo es que él se quedó ciego físicamente, ¿no? Porque la gloria de Jesús apareció para él y era tanta la gloria que él se quedó ciego. Y después de 3 días él recuperó su visión. Y él entonces no solo recuperó la visión física, sino también le fue abierto los ojos espirituales del Saulo, que después empezó a su ministerio, ¿no? Que más conocido como el apóstol Pablo, y predicó el evangelio en casi toda Europa. Y para mí es fascinante pensar y asociar esa experiencia que yo viví en un juego con mi hija, con el apóstol Pablo, ¿no? Un hombre tan religioso, tan amoroso y tan temente de la ley de Dios. Aún así vivía con una ceguera espiritual y no podía ver la verdad, no podía ver quién era Jesús, ¿no? Y tuvo que tener un impacto muy fuerte en su vida. Y el cambio en la vida del apóstol Pablo fue muy radical, ¿no? Él pasó de ser perseguidor a ser perseguido por causa del evangelio, al punto de que a él no le importaba lo que le iba a pasar, porque él sabía que aquella era la verdad. Y, y vivió y murió por eso, el apóstol Pablo, ¿no? Y la cercanía que él tenía con Jesús es muy grande. Si tú lees sus cartas, no lees la historia del apóstol Pablo, tú te das cuenta que él era una persona muy entregada, muy abnegada al evangelio, al llamado que él había recibido de Dios, ¿no? Muy antes de encontrarse con Jesús, él ya entendía su llamado porque él defendía lo que era la verdad para él, y antes él pensaba que era solo la ley de Moisés, cuando la ley de Moisés misma hablaba de Jesús y él todavía no se había percatado. Y nosotros a veces vivimos así, en esa rutina, en ese automático de la vida cristiana, y nos olvidamos de ver a Dios, ¿no? De percatarnos en los detalles, percatarnos que en cada situación de la vida Dios está ahí, ¿no? Y Él está cerca a nosotros. Nosotros miramos el problema o nosotros podemos ver a Dios a través del problema. Nosotros solo vemos nuestro dolor o podemos ver a Cristo a través de nuestro dolor. Ese es el punto, ¿no? Empezar a relacionarse con Cristo de una manera más íntima, de una manera más cercana. Y eso es algo que yo tomo muy fuerte para mí, porque no hay nada en mi vida que pase que yo no pregunte a Dios, ¿qué puedo aprender de ti? Y no importa si es algo muy bueno o si es algo muy difícil, una tribulación o una prueba, o a veces una confrontación del Espíritu Santo que me duele. A veces el Espíritu Santo me confronta de una manera muy dura y muy directa y muy fuerte. Y eso duele. Duele porque es como mirarse a un espejo y ver todo lo que está mal en ti. Y no es fácil lidiar con eso, ¿no? Y saber que tienes que tomar decisiones a veces muy radicales, muy fuertes, para que haya un cambio verdadero, para que haya la transformación en tu vida. Pero puedo ver a Dios ahí, puedo realmente experimentar a Dios en esos momentos y lograr ver en las entrelíneas de cada cosa en mi vida dónde está Jesús, dónde Él encaja y cómo Él está actuando en mí y a través de mí. Entonces, que ese ejercicio, ¿no?, del veo sea continuo en nuestras vidas. Veo a Dios, veo cuando estoy triste, veo cuando estoy alegre, veo cuando llega una bendición, veo cuando llega una prueba, veo cuando llega la tentación y puedo ver el escape, puedo ver la manera de huir de esa tentación que la Biblia promete que Dios nos da. ¿Entienden? Entonces, que se quede esa reflexión con ustedes también, ¿no? Que ustedes puedan salir del automático de la vida cristiana y empezar a ver los detalles de una relación más íntima con Dios.
siempre a través de las escrituras, que es el manual, siempre a través de la Biblia, que es el espejo que nos muestra dónde estamos equivocados, ¿no? Y teniendo esa relación tan personal con el Espíritu Santo, que es el intérprete de la Biblia y que es nuestro guía también, ¿no? El que nos enseña lo que necesitamos, el que discierne las cosas y Él también el que nos convence de nuestro pecado, de lo que es justo y del juicio que merecemos recibir. Bueno, ojalá ese video te haya bendecido y si fue de bendición para ti, puedes compartirlo con otras personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos entonces en un próximo video.